La pandemia producida por este nuevo coronavirus, COVID-19, que es una enfermedad altamente contagiosa y que produce un síndrome que puede ser grave, está producido por la penetración en las células humanas, fundamentalmente en las células alveolares, en las células miocárdicas y en las células de la pared de las arterias, produciendo un fenómeno inflamatorio que llega a producir fenómenos trombóticos. Esto suena así un poco extraño, pero en realidad lo que ocurre es que hay una afectación vascular que puede llegar a producir coágulos que atascan estas arterias. El espectro de esta enfermedad es muy amplio, desde no tener síntomas a tener síntomas banales como una pseudogripe, o bien a tener cuadros graves de neumonía, insuficiencia respiratoria, fracaso multiorgánico o muerte. Debido a su contagiosidad y a la virulencia de la enfermedad y al confinamiento a que estamos sometidos, los pacientes que no tienen esta enfermedad están absteniéndose de acudir a los centros hospitalarios cuando realmente tienen síntomas. Esto está llevando a que no podamos atender a los pacientes adecuadamente, a pesar de que los hospitales están abiertos y con todos los medios disponibles para atender sobre todo las patologías urgentes. De hecho, estamos viendo que esta pandemia no solo está afectando a los pacientes que padecen la infección, sino también a los que no la padecen. En concreto, y en mi especialidad, en la cardiología, estamos viendo que el descenso de acceso de pacientes con infarto agudo de miocardio a los centros hospitalarios, y en concreto al nuestro, es alarmante. Las consecuencias de no tratar un infarto agudo de miocardio son cruciales, tanto en complicaciones agudas que pueden llegar a la muerte, como en posteriores que pueden limitar mucho la vida del paciente. Y, de hecho, tenemos tratamiento, y un tratamiento que es efectivo y que se lleva haciendo años y que está regulado mediante un código infarto, que es la angioplastia primaria, que consiste en abrir esa arteria. Está mediante un estudio hemodinámico y un cateterismo en el cual se abre la arteria, y al abrir la arteria revascularizamos, volvemos a regar la zona del corazón que se estaba quedando sin riego, con lo cual minimizamos las posibles secuelas de ese infarto. En una reciente publicación de la RECT Interventional Cardiology comparan la actividad de los laboratorios de hemodinámica en una semana previa al COVID o una semana dentro del COVID. Y hemos visto un descenso de la actividad de cerca del 40% en general, pero en concreto en nuestra comunidad autónoma el 56% ha sido el descenso de angioplastia primaria, o sea, de asistencia al infarto. El problema no es ya solo que los pacientes lleguen tarde, sino que los pacientes no llegan al hospital. Y el no llegar al hospital en un infarto agudo de miocardio puede tener unas consecuencias muy importantes, desde la muerte arrítmica, la muerte súbita fuera del hospital, hasta la rotura cardíaca o el shock cardiogénico, y por supuesto secuelas a posteriori, como es todas las alteraciones estructurales del corazón que podríamos evitar si le hiciéramos un tratamiento adecuado. Por lo tanto, hay que decir a los pacientes o a los posibles pacientes que la atención en los centros sanitarios, en concreto en el nuestro aquí en Vitas, es segura, que existen una garantía de protección ante el contagio, porque tenemos circuitos limpios de infección, y que no deben de quedarse en casa si tienen síntomas de enfermedades graves, en concreto la mía, a la que yo atiendo, que es el infarto agudo de miocardio, caracterizada por dolor torácico, asfixia, sudoración, malestar, sensación de muerte. No deben de evitar. No solo es la mía, hay otras muy importantes como es el ictus, el embolismo pulmonar, que pueden tener asistencia aguda y evitar secuelas importantes. Si tienen síntomas, si se encuentran mal, si creen que pueden estar sufriendo un infarto agudo de miocardio, acudan al hospital. El hospital está preparado, el hospital es capaz de realizar las mismas actuaciones durante el periodo de pandemia que fuera del periodo de pandemia. El hospital es seguro y está preparado para protegerlo del contagio. Sin embargo, un infarto agudo de miocardio puede acabar con su vida. No se quede en casa.